frágil temperamental, que en vez de rezar por mí se fue a bailar a la disco del lugar. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Cada semana, al empezar el programa, se nos reitera la sensación de derrumbe continuo de la situación sociopolítica. Cada día parece agregarse un nuevo despropósito, impulsado por un gobierno que funciona con un profundo desprecio del otro. Está bueno tener a mano la lista de la destrucción parcial o total de todo aquello que tocan y destrozan. La lista es interminable. Y ahí reside la virtud de este gobierno, que tiene para imponernos una agenda a corto plazo que nos distrae del centro de atención real de las cosas y el largo plazo que está en juego. Mientras discutimos, nos enojamos y protestamos por los daños, ellos, los verdaderos promotores de este monumental desaguisado, continúan con un proyecto esclavizador que pretende perpetuarse en el escenario argentino. Pero el grito libertario hoy se atempera en volumen y ya comienza a aparecer con su verdadera cara de conservadurismo puro y duro. Quieren disciplinar a la población, abaratar la mano de obra y convertirnos en una factoría gerenciada por muy pocos para vendernos al mejor postor. Ante este panorama tan desalentador, el músculo histórico de la sociedad comienza a reaccionar. Como dirían los pibes, no todas son pálidas. La memoria reciente quizás encierre muchas debilidades, pero la memoria más lejana es difícil de obviar porque funciona como un reflejo, como un instinto de supervivencia. Escuchar que el movimiento obrero empieza a trazar una ruta y que el movimiento estudiantil comienza a movilizarse, todos en defensa de ese corpus histórico, despierta al menos un gesto de aliento. Claro, falta aún que antes de que llegue el invierno, la frazada política abrigue el reclamo de las mayorías. Si quieres mi machete te muerte, aquí estamos, siempre estamos. Bueno, y con un ratito de atraso por factores técnicos, empezamos nosotros los otros de hoy con un invitado que tiene una larga trayectoria. Tenemos casi la misma edad y tenemos muchos puntos en común entre, no lo profesional, sí, pero sí la militancia. Aníbal Ibarra, gracias por estar aquí en Nosotros los Otros. No, gracias a ustedes por invitarme y compartir este momento y este espacio. Bueno, todos conocen a Aníbal, pero hay que hacer una pequeña referencia. Es abogado, especializado en Derecho Penal, fue fiscal federal, fue electo en 2 ocasiones jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue legislador porteño, fue secretario de juzgado criminal, secretario de la Cámara, en fin, tiene un largo recorrido
hasta un momento en que de alguna manera la profesión lo llevó contra la pared y dijo, bueno, voy a militar. Me parece que así se fueron produciendo las cosas. Aníbal, ¿cómo ves la situación hoy, a la distancia de tu ejercicio, digamos, del poder público y hoy, bueno, desde la militancia? ¿Qué es lo que estás observando desde tu experiencia? Estoy observando un plan perfectamente diagramado, como dijiste en la presentación, de un esquema conservador, liberal, que viene a destruir al Estado, es decir, hacer un Estado chiquito, que no puede interferir con los grandes sectores de poder. Vienen a hacer negocios con la Argentina, ellos y sus amigos poderosos vienen a hacer negocios con la Argentina, con lo que hay, y que no es poco lo que la Argentina tiene. Y una Argentina diseñan donde disfrutarán y mucho pocos y sufrirán y mucha gente. Lo decís taxativamente, pero tenemos resistencia. Danos un poquito de, de esperanza. ¿Qué es lo que veo? Hasta aquí este es un plan concreto, que además viene con una legitimación, porque esto ya lo hemos visto, pero digamos acá también tiene una legitimación del voto. Podemos decir que Menem de alguna manera también lo tuvo. Digo de alguna manera porque Menem no dijo todo lo que iba a hacer. Milei casi dijo, más allá de que dijo contra la casta, por ahí después esto quedó... Hay mucha mentira. Mucha mentira también. Pero, vamos a decir, el gran ajuste y ir contra el Estado, y eso lo dijo. Bien, este es el esquema. Claro, esto no nos encuentra o no va a encontrar a la sociedad de brazos cruzados. Esto está claro. Hay resistencia por la propia CGT que empezó, por gremios, con altibajos y con diferentes envergaduras esas resistencias. Está el 23 con el llamamiento o el movimiento docente estudiantil, si se quiere, de la universidad pública y con ello toda la educación pública. O sea que hay y va a haber resistencias a todo esto. Claro, ellos de alguna manera por lo pronto llevan adelante su plan, condicionan con represión y dicen, mientras los que protesten sean los que no nos votaron, está todo bien, porque el resto es nuestro. Bueno, ahí está para mí la línea que hay que mirar, analizarla y ver cómo se mueve. Aníbal, ¿la política está a la altura en los partidos políticos, los políticos, los que deberían representarnos? ¿No hay una gran crisis de representación? Sí, hay crisis de representación. Primero, en toda la oposición no hay un liderazgo que pueda reunir a todo aquel o aquellos que se oponen a este modelo. Que no son pocos, que son muchos, pero no hay. Cristina es la dirigente política de mayor importancia, que más arrastra tiene, con sus limitaciones en términos de llegar a toda la oposición, no estoy diciendo, no limitaciones personales, sino que no llega a toda la oposición, pero sin embargo es la de mayor envergadura. Ahora, ella misma está en un plano que no es el de estar en la primera línea, y por lo tanto... Hoy ¿hay estrategia en esa posición de Cristina de no estar en la primera línea? Tiene que ver mucho cuestión personal de ella, mucho de esto. ¿Con el arma en la cabeza que tuvo, decís vos? No, creo que es un tema donde fue la vicepresidenta, fue todo lo que fue, encabezó la persecución, etcétera, y es como que llega un punto donde dice, otros tienen que surgir, y ella misma se corre, porque también... bueno, hay quienes pueden seguir hasta el último de sus días en la misma línea. Ojo, no digo que no esté en la lucha y no digo que no esté en la confrontación o en la oposición, pero no está, si se quiere, y si vale el ejemplo, en la primera línea de fuego, para decirlo así. Pero después hay dirigentes dispersos de distinto calibre. Y para mí, punto uno, podemos tener todas las divergencias, pero es necesario que no haya una fuerza centrífuga de la oposición, porque si no sí que estamos en problemas.
Y creo, y acá es donde yo decía lo de la línea, está la crisis que esta gente está profundizando, está el castigo al bolsillo de la gente, las consecuencias que se ven de restricciones hacia las provincias o restricciones hacia los enfermos, todo, lo que no lo digo, con todo eso va a haber muchos que le va a ganar el bolsillo a ese odio con el cual votaron Ahí a Milei. hay una interesante pregunta que me parece que debemos resolver desde el lado de la política, no del lado del periodismo, pero que se debe resolver. La única respuesta al bolsillo va a ser, sin ninguna duda, oponerse. El problema es quién capitaliza esa oposición, Bien. porque es cierto que la heladera condiciona, Sí. el bolsillo Sí. condiciona. A mí me preocupa el desvarío político que puede Sí, causar esto. pero se va generando una situación de desgaste del gobierno, de bronca de la gente, de resistencia, y que va a llegar a gente que miraba a Milei de una manera y después lo va a empezar a mirar de otra. Y después se produce la chispa. Y la chispa puede producirse por cualquier cosa. Pero, no por sa- un pero impuesto- nunca sabemos hacia dónde apunta, ¿no? Se puede prender la chispa y no sabemos. No sabemos hacia dónde apunta, pero que va a afectar al gobierno sin duda. Después, ¿quién capitaliza políticamente esto? No lo puedo saber y no lo podemos saber. Sería un charlatán el que lo dijera. Ahora, con esto digo de una dirigencia dispersa, en definitiva. Ahora, se va generando esta bronca porque esto está produciendo. Creo que además hay mucho donde a mucha gente todavía le cuesta reconocer que es responsable de esto que está pasando, de este voto. Es decir, después, claro, ellos nos van entreteniendo con otras cosas. Se pelea con Lali Espósito, se pelea con esto otro. Sí, quiere entrar a la nos tiran- OTAN y sí, claro, sí, la todas OTAN, esas y nos cosas. van tirando zanahoria y mientras tanto Yo el lo plan va llamo en la marcha. técnica Esteban Burrich. Exactamente. Tiro 10 para que entren 2. Lo confesó Esteban Burrich Ahora, en su momento. Sí. te quiero hacer una pregunta. En todo este contexto, ¿debería haber una autocrítica del campo nacional y popular? Entendiendo por autocrítica no rasgarse las vestiduras, decir, bueno, mira, acá no cumplimos con esto, acá no Pero, cumplimos con lo otro, sí. pero hay como una cancelación del otro también y eso Sí, genera... a ver, autocrítica, y creo que hay un proceso de autocrítica. Ahora, la autocrítica no tiene que ser la autoflagelación y que nos desarme. Muchacho, está bien, autocrítica sí, porque tuvimos 4 años de gobierno que... ahora viendo las cosas que podemos ir rescatando que ocurrían dentro de ese gobierno, pero no hubo iniciativa política, no hubo perfil y definición claramente del enemigo, convocar a entusiasmar, digamos, organizar, todo eso se perdió. Más allá de que obra pública hubo bien, muchas medidas bien, etcétera, pero sin sal, sin condimentos, sin esa energía que necesita una ciudadanía para sentirse comprometida y seguir mirando para adelante. Entonces, a partir de ahí se produjo dispersión de muchos lados y la gente saltó y fue a votar al otro. Es decir, a esa gente también hay que recuperarla. Bien, ahora, hay que hacer la autocrítica, hay un proceso de autocrítica, pero yo pongo el acento en que eso no sea un factor de dispersión mayor, de fuerza centrífuga que nos separa, sino que, bueno, muchachos, acá el enemigo, y además, no es Milei o solamente Milei, están los grandes sectores del poder nacional e internacional. Queda Entonces, descubierto con esto de las prepagas como mecanismo, ¿no? Es decir, voy hasta donde puedo esquilmarte y cuando no se pueda más, bueno, hacemos pero un eso es lo pasito. que ellos sostuvieron y generaron siempre. En todo caso, ahora tendrían que decir, bueno, el libre mercado no estaría resolviendo todo, pero porque la bronca de la gente a esos también les llega. Es decir, ha sido, pero bestial lo que han hecho las empresas de medicina prepaga. Ahora, ellos desregularon, ellos retiraron al Estado de ahí. ¿Y qué se creen que iban a hacer? Si esa empresa... no tengo por qué criticarle que quieran exacerbar sus ganancias. Critico el Estado que se retiró. Entonces no vengan a decir, ustedes, como decir, liberamos al león y ahora quieren ver a ver si lo cazan un poquito. No, ustedes lo liberaron. Entonces, háganse cargo de que esas
su Ahora, posicionamiento político. Es difícil hacerle frente a este poder real que maneja todo, ¿no? Maneja la prensa, vos pasaste por la justicia y sabés cómo manejan la justicia. Claro. Y vos fuiste víctima también. Después, si podemos, haremos una mención, no era el Sí, interés sí. mío, pero vos, por ejemplo, desafiaste algún tema que yo lo sigo hace muchísimos años, que es, por ejemplo, el soterramiento de los cables de las empresas de cable. Y no te la perdonaron nunca. ¿Por Así qué? es. Porque les hacías hacer un gasto que ellos no querían emprender como empresa que debería hacerse cargo de un gasto, ¿no? Y es más, no solo es o sí es económico finalmente, pero ellos están comprometidos con un modelo que les permita ganar más, pues son empresas periodísticas. Esto del medio objetivo, entre comillas, No empresas existe, periodísticas ya que buscan sabemos. ganar y si tienen que aplastar al de adelante lo aplastan, y entonces ellos definen políticamente que les sirve un modelo como el de Milei o como el de Macri, y no les sirve un modelo kirchnerista o peronista que le ponga algún límite. Que a chiquitito. pesar de todo, fueron la época en que ganaron más, Sí, no pero- cabe duda. pero- Es un prurito. Ellos lo ponen de acuerdo a la coyuntura internacional y esas cosas, pero no quieren el Reitero peronismo. lo que reiteré, el primer programa que hicimos este año con Ricardo Aronskim definió muy bien a la clase empresarial argentina, dijo que son ignorantes, supine ignorancia, porque ni siquiera pueden darse a sí mismos un Claro. proyecto de estabilidad que les permita seguir ganando, y sus pruritos ideológicos esclavizantes de algún modo muestran cuán ignorantes son como empresarios. a ver, ¿no? creo que sí nos ganaron la batalla cultural, porque por ejemplo, yo el otro día hablaba que el tema de los planes sociales, etcétera, bueno, puede haber muchos que era necesario corregirlos, precisarlos, modificarlos, suprimir algunos, no sé, no importa. Pero cuando uno le da dinero a la gente que no tiene nada, que tiene muy poco, va y lo gasta, va al comercio y compra, y se genera un círculo virtuoso en la economía. Entonces, a nosotros nos ganaron esa batalla cultural cuando muchísima gente dice, ay, con los planeros, que bien Milei contra los planes, y no te hablan de los 45.000 millones de dólares que nos fugaron, que nos dio el FMI y que ahora tenemos que pagar entre todos. Y ahora hay que comprar aviones obsoletos, todo ese tipo de cosas. Ya la vivimos, Aníbal, esto lleva muchos años. Sí, aunque no sean obsoletos, mira lo que te digo, son obsoletos. Pero aunque no sean obsoletos, decime, en una situación de crisis, si tenemos que comprar 16 cazabombarderos nosotros, es un disparate. Si vos me decís que estamos en una cuestión de crecimiento económico, desarrollo... No, y una que hipótesis de conflicto hipótesis de razonable, conflicto, ¿no? Claro. Entonces, si esto lo hiciera el peronismo, o lo hiciera... Sí, Sería escandaloso. No, pero la 10ª parte sería escandalosa. Esto muestra el poder de los medios de comunicación, que de eso hablábamos. Porque los medios de comunicación silencian lo que quieren silenciar, te exacerban lo que quieren mostrar, te lo tergiversan, te lo muestran y, en definitiva, inciden en la política. Ellos juegan. Y eso fue un error nuestro también. Porque ellos te juegan, no sé, te boxean y vos estás jugando al ajedrez, ¿no? Y somos muy cuidadosos de hacer Son muy, y mientras muy, te van llenando la muy cara de inocentes dedos, también muy para inocentes, asumir la política, claro. o el poder de la política. El proceso de constitución del Movimiento Nacional y Popular de los últimos 20 años Sí. incluyó por atracción a una izquierda, estoy hablando de la izquierda razonable, no la izquierda troquista, venimos de ahí, vos venís, yo también vengo de ahí, seduce la cuestión nacional y popular, entendimos de alguna manera o razonamos el peronismo. Así es. ¿Pensás que el peronismo hizo lo mismo con la izquierda? ¿Tiene esa misma reflexión? ¿Contribuyen o hay una especie de rechazo natural? Hay de todo en la viña del Señor. Punto 1, es decir, así como dentro del peronismo podemos encontrar sectores realmente que incluso puede gustarle o generar un vínculo con estas políticas de Milei, etcétera. Y tenemos sectores claramente confrontativos, o sea, hay de todo. Creo que hay, bueno, Kirchner era uno de esos. Kirchner reconoció la importancia en una sociedad de sectores progresistas, de izquierda, centroizquierda, que por fuera del peronismo, que en definitiva decían, no me interesa de dónde vienen, sino de dónde van, y entonces con esto coincidimos mucho. Y sin embargo, y también junto a eso, con todos los sectores del peronismo, incluso sectores del peronismo de derecha. Entonces,
Y no es lo mismo Kirchner que otros dirigentes que tienen una cuestión reactiva. Moreno mismo, para él lo progre, lo de centroizquierda. Bueno, ahí te quería hacer una pregunta, ahí te voy a Sí, hacer un sí. puntito, 3 puntitos suspensivos, que lo vamos a hablar después de la pausa. ¿Qué es el progresismo? Está devaluada la palabra progresismo, Sí, sí, sí. sin entender qué es lo que significó en algún momento, por ejemplo, para Europa, y qué puede significar en el caudal político argentino al movimiento nacional y popular. A ver, es probable que no obtenga el progresismo entendido como se suele hablar todos los días, la posibilidad de conducir, pero sí de no solamente acompañar, sino contribuir al sistema. Vamos a hacer una pausita y me lo contestás después de la pausa. Martín Loza, allí en los controles. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos con Estamos aquí, Nosotros, los estamos otros, aquí, en Radio Caput. estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 En 46. Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Oye, Estamos de nuevo al aire aquí con Aníbal Ibarra, que nos está acompañando, tratando de analizar desde las raíces que movilizaron a Aníbal en la política después de su paso por el Poder Judicial y aquellas cosas que lo motivaron a asumir el papel de dirigente político, 2 veces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta que quedó pendiente antes de la pausa era esta cosa del término devaluado del progresismo, los puristas del movimiento nacional y popular que lo ven con cierto prurito el hecho de la democracia, la socialdemocracia europea, digamos, como imagen. Y es como que hay una disputa ahí dentro del campo nacional y popular, lo cual nos divide de algún modo, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una particularidad con el tema del progresismo, centroizquierda, como querramos llamarlo, que es en la existencia en la Argentina del peronismo. Esto y es exclusivo nuestro. Lo hemos desconocido durante mucho tiempo hasta que lo adoptamos, ¿no? Bueno, es que nosotros con nuestro prurito terminamos aislándonos y en aquel momento, y entonces era imposible una visión de poder, hasta que, sí. ¿Vos coincidís conmigo que la izquierda siempre tiene prurito del poder? No, la ¿tenés izquierda, esa mirada? La izquierda que se aísla sí tiene prurito del poder. Ajá. Después está el trotskismo, que para mí tiene muchos principios valiosos, etcétera, pero que termina siendo solamente vale entonces lo que dice el trotskismo y nadie más. Todo lo demás, por más que hagan, están fuera. Siempre, solo vale Morozov. Entonces siempre, así es imposible, porque vos para poder gobernar tenés que llegar con un conjunto de gente, algunos con los cuales no vas a tener muchas coincidencias, sí es importante algunas centrales. Bien, ahora, hay sectores de izquierda sí que son enemigos, prefieren diagnosticar, analizar, que siempre es necesario un análisis y un diagnóstico, pero del poder que se ocupen otros. Y la verdad que uno cuando está en política tiene que pensar en el poder, porque si no, los que están enfrente aplauden si uno se dedica solo a diagnosticar. Y entonces decía, acá tenemos al peronismo, entonces ha habido como un choque entre el peronismo y sectores con responsabilidades mutuas, no fue exclusivamente de uno solo de los sectores. Entonces, hay sectores del peronismo que devalúan al progresismo y hay otros que no, y vuelvo a poner y sobre todo por las expresiones de los últimos tiempos, Moreno
si Menem es peronista, vale más 10 veces mejor Menem que no sé, cualquier sector, qué sé yo, no sé, el que se le ocurra dirigente que no venga del peronismo. No mirar lo que vos hiciste, la definición de Cristina, por el lado de él, no verla siquiera, es decir, denostarla, significa una falta de comprensión de la realidad, evidentemente. Porque vos podés decir, no estoy de acuerdo. Podés decir, no estoy de acuerdo. Pero puede ser, o de Kicillof, lo mismo. Claro. Pero, ¿qué pasa? ¿Queremos construir y disputarle a Milei expulsando a Cristina o expulsando a Kicillof? Bueno. Es imposible, muchacho. Entonces, si hago eso, estoy jugando para el enemigo. Esto es así. Consciente o inconscientemente. Porque yo puedo decir, pero no puedo confundir, si yo no veo dónde está el enemigo, termino peleándome con los de adentro. Y entonces esto es lo que hace Moreno. La verdad que un tipo valioso en muchas cosas, pero hoy está jugando para Milei. Es así, porque está dividiendo y concentra sus... y es más, termina diciendo, bueno, tiene cosas interesantes como peronista Milei. Epa. Entonces, hay sector del peronismo que ven esto. Hay otros tantos que no, y vuelvo a repetir. Yo fui jefe de gobierno cuando Kirchner era presidente y nos convocaba y nos impulsaba a desarrollarnos para poder también... ¿Ese periodo fue de contraposición de ideas con Kirchner? ¿En algún momento desafiaste...? No, yo, es más, a mí me sorprendió Kirchner porque hizo mucho más de lo que yo imaginaba que él podía hacer. Bueno, eso nos pasó a todos. Eso o sea, después podía uno tener alguna diferencia en esto o lo otro, pero era menor. Yo creo que Kirchner revolucionó la política en Argentina, tuvo un gobierno realmente excelente en términos de distribución de la riqueza, de límite a los factores de poder, de defensa de los más vulnerables, de reconocimiento de valores, de reconocimiento de derechos. La verdad que fue una época buena y la continuó con Cristina, con diferentes contextos también internacionales, pero la verdad que fueron años maravillosos, y no digo ni siquiera comparándolo con los que vinieron después, ni siquiera en sí mismo. Entonces, esto es lo que digo, vivimos, yo confrontaría eso con dos modelos, un modelo donde el Estado está presente, fuerte y busca una redistribución, con errores, sin errores, con éxito o sin éxito, lo que fuere, y un Estado donde lo pretenden chiquito, maniatado, y donde los que gobiernen, en definitiva, detrás del telón, sean los grandes sectores de poder. Hoy estamos con estos que han ganado con el voto. Hasta acá, Aníbal, hicimos un raconto de alguna manera, una descripción, navegamos por la realidad describiéndola. Ahora vamos tratando de ver cómo se hace en la praxis política la resolución de los conflictos de aquellas cosas que nos hicieron naufragar en las urnas. Inseguridad. Hay un modelo como el que tenemos aquí, empezó en la Ciudad de Buenos Aires y se lo llevó después Macri al gobierno. ¿Qué hacemos con la seguridad? Porque es una realidad que a mí se me ocurre de difícil solución. Porque podríamos decir, bueno, falta igualdad. Y sí, falta igualdad, está claro. Es que la seguridad no se resuelve si hay profundas desigualdades en una sociedad. Entonces podemos ver cómo nos manejamos un poquito mejor. Cómo controlamos un poquito mejor. No podemos esperar, pero pará. No hay que esperar a que se resuelvan todo. Porque es así. La gente le roban el celular en la calle y se le fue el sueldo. Uno en el medio tiene montones de políticas. Y yo no descarto ninguna, ni la tecnología, ni la mayor presencia policial, etcétera, etcétera. Ahora, nos tenemos que llevar adelante una política comprometida, trabajo, con recursos, con los sectores jóvenes vulnerables. Es decir, estos jóvenes que no tienen salida, no tienen opción, y salen a robar, claramente. Y hay muchísimos. Y no estoy haciendo una cuestión de culpa, no, estoy diciendo hay que trabajar y el Estado tiene que trabajar sobre eso. Entonces vincularlos, darles plata. Mientras no cometan un delito, no estén involucrados, acá está. Bueno, con oficio, con enseñanza, con vinculación a las escuelas, etcétera. Pero tiene que ser muy fuerte ese plan. No es un subsidio, sí. No. Estoy hablando de una política dirigida a sectores juveniles que son los que empiezan y después los chicos crecen, con los cuales los juveniles pues hacen grandes. ¿Y la policía? ¿Qué hacemos con la policía? Que es parte también de la inseguridad. Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un muy problema. Serio. Eso lo define la política. Un gobierno fuerte,
con respaldo y que decida sobre la política y le marque el camino, va a corregir mucho porcentaje de la gran corrupción. Si el gobierno es débil, el gobierno no se mete, la policía domina el negocio incluso de... Bueno, yo tengo acá que vos trabajaste con el tema de la droga, así que te pregunto, estamos en una posición de cuando trabajaste, ahora el cambio es rotundo. Tenemos un Rosario como el que tenemos, que no es Rosario solamente, porque estamos en un problema ahí. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Pará, y te sumo a la droga, te sumo a la droga el problema de la justicia. A la droga donde hay que ir es al negocio de la droga. Ahí está. Si no vamos al negocio de la droga, lo demás es piripipí. Es cotillón. Pero además, ojo, que nos venden un discurso que estamos contra el narcotráfico y después el fiscal preferido de Bullrich, el fiscal mano derecha de Bullrich, que está a cargo en toda la Argentina de la lucha contra el narcotráfico, le entrega que vaya a su domicilio el mayor jefe del narcotráfico de la Argentina, el más buscado, cuando lo detienen, porque tenía hemorroides y de ahí se escapó. Entonces, esos son los negocios turbios que se hacen mientras nos dicen que están peleando contra la droga, le facilitan el escape al mayor. Esa es la diferencia entre un gobierno corrupto y un gobierno que tiene corruptos adentro, que eso es inherente al ser humano. ¿Qué hacemos con la justicia? Es una pregunta dificilísima, porque si no se generan cambios, renuncias y... Lo nombraste a Kirchner y yo recuerdo que lo miré a Kirchner con amor, no en el momento que asumió, sino cuando dio ese discurso: me están presionando, me están chantajeando desde la Corte, y eso produjo una crisis en el Poder Judicial que generó renuncias. Sí. En la Corte, y él una vez a mí me dijo antes, yo no voy a nombrar un amigo mío en la Corte, voy a buscar gente absolutamente idónea, capaz. Zaffaroni, Argibay. Claro, bueno, bien, pero esa es la cabeza. Por abajo hay jueces, hay fiscales, hay montones, y hoy no se puede implementar la reforma que se pretendía para Comodoro Pi. Es decir, hay 12 jueces federales que te manejan prácticamente la centralidad de lo que pasa en un gobierno, porque es todo lo federal y la sede del gobierno federal está en Capital Federal. Se ha convertido en el poder ejecutivo en última instancia. Pero que además juegan en política. Claro. Juegan en política. Bueno, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, mientras no se cambien, mientras no renuncien, vamos a ir haciendo parches, porque son los que manejan, son los que persiguen a los funcionarios que les conviene a determinados sectores de poder, son los que tapan a los otros. ¿O porque Macri no tiene ninguna causa que lo haya comprometido? ¿Es porque no hizo nada? ¿Qué pasó con la causa del agua escondido? Todo eso forma parte de que hay una justicia corporativa que juega en política para los sectores de poder. Y mientras esto no se cambie y sean los mismos personajes, a ver, vamos a decir, viene un Kirchner, van a achicar un poquito, porque olfatean y dicen, no hay que sacar mucho la cabeza, pero un poquitito bajan. ¿Y cómo hacemos para después que subir? Bajen? Bueno, son caminos difíciles. Ahora hay herramientas. Vos decís que hay herramientas. Sí, algunas hay, no se implementaron. Y sobre todo cuando uno llega al gobierno, que incluso algunos le tienen miedo al gobierno cuando llega con fuerza. Se puede hacer. Pero Kirchner cambió bastante. Al cambiar la Corte, motivó que renunciaran. Y ojo, habiendo llegado con escaso 22%. 22%. O sea que el tema es el ejercicio del poder. Con el ejercicio del poder y con estas claras orientaciones o estrategias o objetivos, bien, se van a algunas no se lograrán, otras sí. Ahora nosotros, los 4 años de Alberto Fernández, insisto, con un gobierno que se pueden rescatar muchísimas cosas, políticamente naufragamos. ¿Qué hacemos con la comunicación? Clave. Y diría que la comunicación, los medios. Por eso la derrota con la ley de medios tiene que ver también con lo que pasa en el Poder Judicial. Porque el kirchnerismo no pudo aplicar la ley de medios sancionada legalmente, aprobada. ¿Por qué? Porque hubo un Poder Judicial que le puso límite. Entonces, cualquier medida positiva que afecte o que limite a los grandes sectores de poder, con este Poder Judicial, van a ir al fracaso. ¿Por qué? Porque te dan las medidas de no innovar, te dan, te limitan con medidas cautelares, y es así. Porque el Poder Judicial hoy como está para servir a los sectores de poder. Entonces nosotros
creemos, como decía Alberto, que se van a autodepurar. No, mentira. Aníbal, sí. Hablaste de los sectores de poder, ¿sí? Diferenciado de lo que es la justicia. El poder es Techint, el poder es Arcor, el poder son todas esas Clarín. empresas, Clarín, por supuesto, la AEA, la Asociación de Empresarios de Argentina. ¿Cómo le marcamos el paso? ¿Cómo le Sectores decimos, financieros, señores, bancos, en todo los el mundo, bancos los también. bancos, ahí, ¿cómo hacemos para resolver ese tema que es una puja muy, muy fuerte, ¿no? El único que puede poner límites, y no digo contra todos, porque no puede tener contra todos juntos, vas a ir perdiendo, es un Estado fuerte legitimado por el voto. Por eso, es decir, bueno, una situación revolucionaria que se dé, que no estamos en ese escenario ni nacional ni internacional. Lo que digo es, desde la teoría serían esas dos situaciones. Entonces, si tenemos un gobierno legitimado con el voto y con esa estrategia, que no es fácil, porque insisto, en este momento la mayoría de la Argentina votó lo contrario, lo votó a Milei. Entonces, por eso digo que hay que recuperar parte de ese voto, porque también esa Argentina votó a Cristina por más del 50% de los votos. Entonces, es posible, hay resistencia, tiene que haber una estrategia, tiene que haber unidad y que conduzca a alguien que vaya en esa dirección. Porque también dentro del peronismo puede conducir a alguien que vaya en otra dirección, más light que Milei, pero más o menos. Entonces, bueno, se pensó en un peronismo más, digamos, ayornado, etcétera, etcétera. Sí, igualmente siempre el peronismo conduce, el que está al frente va a ser el que va a conducir. Por eso Kirchner pudo conducir con un peronismo también. No era que se había transformado, pero le reconoció poder y lo acompañó en sus estrategias. Con eso te lo firmo. ¿Cómo sumamos votos? Es decir, hay una situación, la hablamos hace un rato, yo creo que la cuestión del bolsillo, bueno, es importante. por eso, ¿no? se suman votos. Con organización propia, con resistencia propia, con la calle, con los medios. No le tenemos que tener más rechazo a todas las redes sociales. Milei llegó ahí con mucho porcentaje de redes sociales, en eso nos ganaron por lejos. Es decir, la política tradicional, también la política moderna que se maneja en los medios. Y muchachos, si hay que usar TikTok, hay que usar TikTok, porque el enemigo lo usa y es eficaz con los jóvenes. Entonces, todo esto tiene que ir generando una organización de, no digo solo resistencia, porque parece que resistimos, sino de estrategia de construir hacia adelante. Y también trabajando, insisto, sobre los que no nos han votado y que la cuestión económica va a ir acercando hacia este lado. Si nosotros queremos poner límite en los que votaron con Milei y esos no, muchachos, vamos a perder siempre, porque pasaron el 50%. Entonces, muchos de esos antes nos habían votado nosotros. Bueno, a esos hay que recuperarlos. Y la situación económica también va a ayudar. Ahora, de brazos cruzados no. Por eso yo creo que también hay tiempos. Yo no digo hoy cómo no tenemos el paro ya y cómo no... Sí, no es tan sencillo después del golpe que nos han dado, de cómo aparte, vienen con todo el poder detrás, reorganizar. Son momentos para que caiga la dictadura y que haya... pasado lo que pasó, está bien. Años, sí. Estuvo Malvinas, pero hubo paros y bueno, pero fue todo un proceso. En el medio dejamos una hay hechos históricos que son ineludibles y que por eso, entonces, esto a nosotros nos exacerba y nosotros queremos ir ya y decir, y no entendemos cómo toda la gente con estos aumentos, si antes el 7-8% o el 9% era tremendo, porque hoy admite, qué bien, un 11%, qué bien, un 15%. No, bueno. Sí, hay muchos factores. No es como uno quisiera, son procesos. Ahora, en ese proceso lo que no tenemos que hacer es quedarnos de brazos cruzados. Aníbal, cuando pensé en invitarte, mi consigna fue: voy entrevistando gente que pueda aportar al debate, que pueda sumar al debate. No puedo dejar de nombrar un hecho que es muy desgraciado en la historia argentina, que fue como Cromañón, y me parece que hay cosas que te quedaron pendientes de decir, porque me parece que ahí empieza un quiebre que no necesariamente tenía que ver con tu comportamiento con respecto al hecho, sino con que te estaban esperando en la esquina para darte. Yo te hablé de los cables y te puedo hablar de otras, un montón de cosas que iniciaste y por la cual te estaban esperando en la esquina. No te estoy ni perdonando, ni te estoy juzgando, ni te estoy... Cuando anuncié
que venías vos y me llamaron amigos, che, pero ¿te parece bien? Y digo, mira, me parece bien todo lo que puedan contribuir al campo nacional y popular. Entonces, bueno, quiero preguntarte, ¿te quedó algo en el tintero de esa época? Puedo decir lo mismo que vengo diciendo hace mucho tiempo, que fue una tremenda tragedia, con mucho dolor, con muchas consecuencias humanas, sociales y políticas, por cierto, pero que fue aprovechada políticamente por un sector para cargarse un gobierno que no se lo podían cargar por los medios de los votos. Entonces, fueron directamente por mi persona y mi persona el gobierno. Y ahí fue el nacimiento del macrismo. El macrismo fue construyendo también su poder, con muchas cosas, pero también sobre la base de tragedias. Sobre la base de Cromañón, sobre la base de Nisman, sobre la base del 11. Entonces, fue así. Entonces, no hubo una discusión en la Argentina qué cosas pasaron y contribuyeron, porque siempre hay un montón de causas. No se hizo ese debate para que esto no vuelva a ocurrir. Lo que valía era ir contra el jefe de gobierno. Y después, está sintetizado, era el jefe de gobierno, Ibarra, y si yo digo... los funcionarios de la ciudad, los funcionarios de Ibarra, alguno, o sea, de todos los que fueron a juicio, todos fueron condenados por corrupción, todos, que es coima, cohecho, llámese como quiera, salvo 3. ¿Alguien sabe quiénes fueron esos 3? La verdad que no. Los funcionarios del gobierno de la ciudad de Ibarra. Ninguno de los funcionarios, después que los dieron de todo, fue yo iba a hacer un aporte. Ni siquiera acusados por corrupción. Sin embargo, está asociado a inspectores, Ibarra, corrupción. No. Había un comisario, en la comisaría hubo un comisario, que tuvo casi la misma pena que Chaván. Casi la misma pena que Chaván. Y que se había cobrado coima. ¿Alguien sabe el apellido de esa persona? Nadie. Ni yo. Ahora se me fue, puede ser que me lo acuerde, es probable, pero no quiero equivocarme. Entonces, lo que quiero decir, esto es la cuestión de los medios. Los funcionarios de la ciudad, ninguno con corrupción. Después de todo el proceso, y ni siquiera fueron acusados, no es que el fiscal, no, corrupción no tuvieron. Y sin embargo, fue asociado. ¿Por qué? Porque fue una instrumentación política de una gran tragedia, que es lo primero que hay que decir, que fue una gran tragedia, con mucho dolor. ¿Alguna vez te reuniste con los familiares? ¿Pudiste? Desde el principio. Desde el principio, yo recibía a todos los que me quisieron venir a ver, a todos. Por supuesto, pero ¿lograste con alguno? ¿Lograste una reflexión? Sí, con mucho, y no importa, aunque no tuviera reflexión. No, el derecho al dolor. Eso se entiende. Uno, cuando pasa algo así, en algo tiene que poner el dolor, si no, no puede vivir. Y esa persona era yo, porque los medios iban hacia ahí y la política hacia ahí. No hay ningún tipo de rencor ni queja por eso. Pero sí, con muchos he tenido incluso relaciones frecuentes, digamos. Frecuentes, sí, hasta el día de hoy. Así que, pero bueno. Aníbal, lástima que empezamos tarde, nos quedan 2 minutos y quisiera una palabra tuya con respecto a tus expectativas como dirigente político hacia adelante. Tenés 1 minuto y medio. Sí, yo hoy como dirigente político estoy en el Frente Grande, que el presidente Seco, el intendente Mario Seco, Ensenada. Y mis expectativas es tratar de que la política pueda jugar el rol que tiene que jugar en un proceso donde vienen a destruir la Argentina. Si ellos ganan en esta situación, va a costar muchísimo recuperarse, no sé si vamos a poder recuperar todo. Entonces, por eso es necesario que no pasen, no pasarán de la Guerra Civil Española, es necesario, y esperemos que con otro éxito, porque ellos pasaron allá en España. Bueno, acá es lo mismo, porque vienen, insisto, a dejar una Argentina con pocos que puedan disfrutar y tener derechos, y el resto arréglense como pueda. Entonces, yo sigo confiando en la política, sigo confiando en un montón de dirigentes, incluso con los que no tengo muchas coincidencias, pero es necesario juntar, y que no nos gane la bronca con el de al lado. Incluso, vuelvo a decir, con muchos de los que votaron a Milei, que hay que reconquistarlos para poder ganar legítimamente con las urnas. Entonces, cualquier militancia es válida, y se hace en el trabajo, se hace en el colegio, en las universidades, en donde fuere,
todo eso aporta. Yo estoy trabajando mucho como abogado y desde ese lugar también he trabajado con muchas personas perseguidas por el macrismo en represiones, etcétera. Bueno, todo aporta y fundamentalmente estar en la calle. Gracias por tu honestidad, gracias por haber estado aquí en Nosotros los Otros. Seguramente, como le digo a todos, de acá a unos meses nos volvemos a encontrar en este mismo micrófono. Muchas gracias a ustedes. Martín Loza, gracias por tu trabajo ahí detrás de los controles. Nos encontramos la semana que viene a las 16, día jueves. Sí, ya todavía no me acostumbro. Es los jueves, 16 horas. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. Guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los